Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jules y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a platicar un story time de algunas reparaciones que tuve que realizar hace ya algunos años con mis propias manecitas en un departamento que fue, un departamento en el que vivimos cuando llegamos aquí a la Ciudad de México hace ya algunos años. Y bueno, ¿por qué hice estas reparaciones? Antes de que me pongan en comentarios, porque yo lo sé, yo soy consciente. Pues el departamento cuando llegamos no era nuevo ni mucho menos, tampoco era un edificio viejo ni nada, pero pues ya tenía algunos años y ya había vivido varias gente en ese lugar. Entonces tenía algunos detalles y de hecho cuando llegamos, pues al mostrarnos el lugar y todo, se tomó nota de ciertos detalles que ya venían con el departamento, porque bueno, quienes hayan rentado en algún momento sabrán que pues generalmente te piden un anticipo y demás, como para, no sé, justamente cualquier tipo de daño que se tenga que reparar. Entonces este departamento tenía ya algunos detalles. Por ejemplo, en la cocina, en donde se ponía el refrigerador, algún inquilino anterior que nosotros había dañado la pared. No sé cómo, pero bueno, el caso es que tenía algunos detallitos. También la puerta del baño estaba como que mal puesto. O sea, no sé cómo explicarlo y no creo tener fotos. Pero básicamente era un baño, un cuarto de baño, un váter, en el cual la ducha, la regadera estaba junto con el sanitario y una puerta, ¿no? Y el lavabo o lavamanos estaba en la parte de afuera. Y esta puerta que pues dividía esa parte abría hacia afuera, hacia el mueble del lavamanos. Pero este mueble estaba muy grande para el espacio, entonces sobresalía un poco. No sé cómo explicarlo, pero básicamente había como una pequeña esquinita, un pequeño pico, y la puerta abría, y si no tenías cuidado y la abrías de más, en la puerta hacía contacto con esa punta. Entonces, como les digo, pues como no éramos los primeros inquilinos, pues esa puerta estaba dañada, porque con el tiempo pues por accidente se te va o le empujas sin querer, y estaba dañada, tenía un hueco, y de hecho se veía que la habían tratado de reparar. No sé si el dueño o algún otro inquilino, pero ese hueco que tenía la puerta se veía que la habían ahí tratado de resanar, de rellenar, e incluso también de pintar. Se veía ahí una pintura diferente. Pero bueno, el caso es que se tomaron nota de ese tipo de detallitos también en las ventanas, y es que eso, al menos aquí, siento que pasa mucho, no sé por qué, pero a veces se filtra mucho el agua, más que nada porque ese departamento estaba en el último piso del edificio. Era ¿qué era? Séptimo piso. Y no sé, cuando llovía como que era muy fácil que el agua cayera directamente en las ventanas. Entonces, incluso por los rieles de la ventana, a veces era tan fuerte la lluvia que se empezaba a meter y empezaba a escurrir. Entonces, el piso era un piso laminado, que ahorita vamos a volver a ese tema del piso. En las zonas, en las partes de las ventanas, o sea, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, en las partes cercanas a las ventanas, el piso estaba dañado, porque generalmente cuando llovía muy fuerte, que aquí llueve muy fuerte en verano, pues el piso se dañó. Entonces, como este piso era de estos pisos que son, como les digo, laminados, que la base es como de material comprimido, como MDF, y ya encima la parte donde pisas es el laminado, pues no es muy resistente al agua. De hecho, hasta hay como que
tutoriales de cómo limpiarlos y todo para evitar esos daños. Pero bueno, en ese departamento pues ya tenían daños, ¿no? Ya se había dañado por el agua, estaba hinchado, se había deformado, había partes donde ya ni siquiera esos pisos son como rompecabezas y tienen que quedar así perfectos, y había partes donde ya estaban así como que chuecos, ¿no? Ya estaba todo abierto, o sea, estaba dañado. Entonces de todo eso se tomó nota. Entonces bueno, pues ya eso así se quedó. El caso es que nosotros vivimos ahí aproximadamente como 4 años. Y bueno, pues en esos 4 años pues obviamente teniendo nuestros muebles, moviendo para hacer limpieza, reacomodar, cambiar y demás, pues también se van dañando las cosas, no a propósito, sino porque pues se les va dando uso, ¿no? Entonces a lo que iba de que antes de que me dijeran que era responsabilidad mía, pues sí, cuando empezamos a notar que en otras áreas de la casa se filtraba el agua, pues creo que es muy obvio que mi responsabilidad era contactar al dueño del departamento y decirle, oiga, pues se sigue filtrando el agua, pues solamente para que sepan, ¿no? Porque pues eventualmente se iba a seguir dañando y dañando y dañando, y pues no iba a dejar de llover. Entonces pues se fueron dañando un poquito también los pisos. Ahora sí, entrando un poco al tema de las reparaciones que yo tuve que realizar. Estas reparaciones las tuve que realizar yo, o bueno, tomé la decisión de realizarlas yo con la finalidad de que nos devolvieran el depósito de seguridad, ¿no? O que al menos no nos lo quitaran todo. Porque de cualquier manera pues te van a decir, ¿sabes qué? Pues esta parte del piso estaba mejor y ahorita está gastada. O sea, bueno, el caso es que hubo algunas cosas que yo sé que dejé pasar. Por ejemplo, pude haber reportado eso, ¿no? Que se seguía filtrando el agua y se seguía dañando el piso. Pero pasaron otro par de cositas. El primero, que no es tan así como que wow. Bueno, en el cuarto que teníamos como para poner la lavadora, que yo siempre le diré cuarto de lavado, pero aquí localmente en la Ciudad de México le dicen sotehuela. Bueno, pues ahí nosotros teníamos nuestra lavadora, que es una lavadora eléctrica, es la misma que tenemos ahorita. O sea, lavadora secadora eléctrica. Quiere decir que no utiliza gas para la función de secado. Entonces está pequeñita, está muy compacta, todo bien. Pero en ese cuarto justamente se guardaba mucho la humedad. Entonces fue pasando el tiempo y yo me empecé a dar cuenta que la pintura del techo de esa zona, por la humedad, como que se empezó usando una palabra muy coloquial, a descarapelar. O sea, empezó como a escamarse, ¿no? Y al principio pues una rayita, un pedacito, nada grande. Pero con los años se fue haciendo más y más y más. Y de hecho recuerdo incluso a veces que estaba haciendo limpieza, estaba barriendo y veía ya trocitos de pintura que yo sé, a la primera que hubiera visto yo que estaba pues cayéndose la pintura, pude haberlo reportado, pero no lo hice. Tengo esa mala costumbre, esa mala maña de dejar pasar el tiempo y que sigan avanzando las cosas. El caso es que al final, ya para cuando estábamos planeando irnos, el techo estaba muy dañado. O sea, se veía súper feo. Yo lo veía y yo decía, esto, o sea, por ejemplo, si tú tocabas y le hacías así con los dedos, parecía como esos videos de exploración urbana de edificios abandonados, donde se cae así la pintura. Parecía así. Entonces, pues dije, mira, si nos van a cobrar por reparar esto, pues mejor lo reparo yo. O sea, ¿qué tanto es sacar las cosas o cubrirlas, lijar, quitar todo lo que está dañado y comprarme un bote de pintura y lo pinto y listo? Y bueno, pues ese fue mi razonamiento y eso fue lo que hice. El problema fue que este daño se extendió un poquito a la parte de afuera, que era un pasillo, que era el pasillo de la entrada. Entonces pues quité la pintura,
pero pues no puedes quitarla y simplemente pintar porque pues queda un poquito de daño, ¿no? Tienes que, o bueno, lo que yo hice, tampoco voy a decir que soy experto en reparaciones domésticas. Entonces, pero bueno, lo que hice fue lijar, quitar toda esa pintura dañada y después comprar un poquito de yeso y volver a poner una capa de yeso para que quede así planita y irla acomodando. Después volverla a lijar para que quede parejita y al final pintar. Bueno, pues suena muy sencillo, pero me tomó como 4 días de estar ahí lijando con una escalera, con los brazos cansados y demás. Otra cosa que pasó fue que justamente en ese mismo pasillo que les digo que era el pasillo de la entrada de la casa, también en esa parte se filtraba mucho el agua porque eran, ¿cómo explicarlo? Era un pasillo, parecía como si fuera una pasarela, era un pasillo delgadito y los dos costados eran ventana. Entonces llovía desde el oeste y se metía el agua de aquel lado. Llovía desde el este y se metía el agua de ese lado. Entonces, como les digo, el piso pues estaba dañado ahí y aparte le daba mucho el sol. Ahí no me molesté. O sea, lo del piso, ahí quedó. Pongamos ahí un asterisco en esa parte. Pero lo que pasó también, y me fui dando cuenta, fue que también se empezó a dañar la pintura en la parte de abajo de la ventana. O sea, está el piso, un pequeño pedacito de zoclo del bordecito y luego un pedazo como de unos 10 centímetros de concreto. Esa parte también vi que la pintura se estaba como que cayendo. Y pues ya mientras estaba yo ahí arreglando la parte de arriba y un poquito de las paredes y todo, dije, bueno, pues si ya tengo la pintura, tengo el yeso, pues también puedo arreglar la parte de abajo que se dañó por la humedad. ¿Cuál va siendo mi sorpresa cuando empiezo a quitarle ahí con una espátula la pintura dañada? Que se empiezan a caer pedazos de concreto, o sea, de tanto tiempo que pasó. Y no digo que solo mientras estuvimos nosotros, estoy seguro que también tuvo que ver todo el daño que se había hecho con el tiempo, desde antes de que llegáramos nosotros, o sea, con otros inquilinos. Se había dañado el concreto, o sea, literalmente empecé a rasparle y caían así trozos ya todos, ¿cómo decirlos? Como si fuera esponja, ¿no? De toda la humedad que se había absorbido y que se había quedado ahí. Entonces, o sea, yo empecé a tallar para pues tratar de reparar eso y cada vez se caían más y más y más. Entonces dije, bueno, si ya se cayó un pedazo, pues voy a tratar de repararlo bien porque, o sea, se va a ver muy mal. Uno, que deje el pedazo así caído, ¿no? Y dos, que solo le parche ahí porque se va a notar. O sea, la idea que yo tengo generalmente es hacer una reparación un poco más amplia que solo tratar de reparar un pedacito. Es raro, ¿no? O sea, para decir, no es como que si voy a tapar el hueco de un clavo, voy a tirar la pared, ¿no? Pero me refiero a un daño ya un poco más grande, ¿no? Porque aparte, lo que iba a pasar era que al estar yo tratando de reparar ese daño, se iba a caer lo demás, o sea, y como les digo, mi responsabilidad real debía haber sido reportárselo al dueño, pero como ya había empezado a hacer todo lo demás, pues era como que ya me había comprometido, ¿no? De cierta manera. Yo recuerdo que tomé fotos de ese proceso porque quería tener también una referencia, ¿no? De cómo estaba antes y de cómo había quedado. Si encuentro las fotos, las voy a ir poniendo. El caso es que, pero bueno, no hay promesas, ¿eh? Porque a veces tomo fotos y luego se me pierden. Pero bueno, el caso es que pues tuve que quitar así pedazos. Dije, no sé qué va a pasar si quitando y quitando llego al otro lado del muro, ¿no? Pero no, era solamente la parte interior. Pero tuve que quitar así bastante. O sea, si tú llegabas y veías, decías, ¿qué pasó? O sea, era muy obvio, muy obvio. Entonces, pues, como ya era un poco más allá que solo resonar con un poquito de yeso, tuve que comprar literal un poco de concreto, hacer ahí medio una mezcla. O sea, realmente improvisé mucho. Y yo sé que
pues no fue una reparación bien hecha, al menos, porque pues yo no sé mucho de eso, pero pues quise hacerlo lo mejor que pude, ¿no? Entonces le quité todo lo que estaba malo, le limpié, hice una mezcla, lo fui rellenando poco a poco, lo dejaba secar, o sea, yo traté de hacer lo mejor que podía, ¿no? Yo pensando, o sea, aparte de que nos van a quitar el depósito de seguridad, me van a cobrar más porque ¿quién me va a creer que, ay, así estaba y le escarbé y terminó peor, ¿no? Entonces fue como que, pues de ánimo, o sea, ya me comprometí, ya me eché aquí el, el rollo. Entonces, pues ni modo, anda a dejarlo lo mejor que se pueda. Y bueno, pues ahí lo fui rellenando con concreto, literal, lo dejaba secar, le puse ahí unas, pedacitos de cartón, de madera, de cinta, lo que sea, como si fuera una cimbra, para que quedara bien. Y luego lo iba emparejando, o sea, de verdad, me tomó muchísimo tiempo, o sea, si lo de arriba, que era muy sencillo, que era nada más quitar pintura, resanar y pintar otra vez, eso me tomó como 2 semanas, porque aparte pues seguía lloviendo, se humedecía, o sea, fue un rollo. Pero eventualmente, la verdad es que quedó bastante bien. De hecho, yo le dije a René, mira, ahora sí, obviamente se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo, pues era la entrada principal de la casa. Ya al final le dije, ¿sabes qué? Así quedó, ya no puedo más. Ya le elige 3, 4, 5 días y cuando me pasaba le volví a resanar y cuando veía que algo no estaba bien se lo volví a quitar. Pinté todo el pasillo, es lo que les digo, o sea, no quería que se viera un parche, o sea, si ya pinto un pedacito, pues ya pinto todo. Y la verdad es que me dijo, ni se nota, me dice, o sea, te pasaste, quedó súper bien, o sea, nadie se va a dar cuenta. Y aparte, pues como intenté hacerlo bien, pues yo espero que haya durado, ¿no? No sé ahorita porque pues, como les digo, ese departamento, la ubicación y cómo está hecho, está muy expuesto a, ahora sí que a los elementos. Y pues bueno, esa fue pues técnicamente la segunda reparación. Todas estas las hice casi que una tras otra porque, como les digo, pues realmente como que las dejé pasar hasta que ya estábamos así de que, ok, ya nos vamos a ir, ya hay que ir preparando casi que la mudanza, o sea, ya no había vuelta atrás. Y les voy a platicar de la tercera. Esta tercera, no sé si la hice al mismo tiempo o un poquito antes, pero bueno, esta es un poquito diferente. Y es que esta fue un accidente un poco inusual, pero bueno, esta fue una reparación que tuve que hacer en el piso de la recámara que yo utilizaba como mi estudio, que de hecho en ese estudio fue donde grabé varios videos que tengo aquí en el canal. Resulta que por cuestiones yo tuve que irme o me fui de vacaciones a Chihuahua y me quedé allá por algunos días. En ese inter que yo me había quedado allá en Chihuahua, René le tuvo que hacer servicio a su carro, al carrito justamente que nos robaron. Era ese. Entonces, bueno, él me habló y me dijo, oye, ¿cómo sé si me hicieron bien el servicio? ¿Cómo sé si no me cobraron de más? O no sé, cosas así. Y total, que ya platicamos y me comentó que le habían dejado, que le habían entregado la batería de su carro. Era una batería pequeñita porque era un carro pequeñito, era un March. Entonces era una batería así chiquita. Y le dije, sí, o sea, eso está bien, está súper que te la hayan dado porque quiere decir que pues sí te cambiaron, o sea, que sí te pusieron una batería nueva y te dan la vieja. Generalmente hay algunos talleres que te compran o te hacen un descuento si tú dejas tu batería vieja porque esas, aquí les llaman los cascos, pero el cuerpo de la batería generalmente lo reciclan. Pero en este caso se me hizo raro, ¿no? Se la dieron y le dijeron, listo, ahí tiene su batería. Eso fue lo único que sí le comenté. Se me hace raro, ¿no? Que te la hayan dado así nada más. Y me dice, es que no sé dónde ponerla porque en el cuarto de lavado no hay espacio. No lo quiero poner donde están los detergentes y, no sé, la comida del gato y cosas así. Entonces yo le dije, mira, nada más, métela en una bolsa y ponla en mi cuarto, en mi estudio. Me dijo, ok, sí,
ahí la pongo en tu estudio, no sé qué. Entonces la puso en un mueble ahí en el estudio. El caso es que por azares del destino estaba mal puesta o qué sé yo. Y como era así muy pequeñito, o sea, no era así como una batería grandota, era una cajita chiquitita. Por azares del destino, la batería en un momento se cayó así como que de lado, ¿no? O sea, estaba acomodada y de repente, no sé, algún temblor, alguna vibración, el camión de la basura, como saben aquí en la Ciudad de México suele moverse mucho el piso. Seguramente estaba mal acomodada y la batería, en lugar de quedarse así bien o sea, derechita, se inclinó. Entonces, pues quienes sepan sabrán que pues la batería tiene que estar siempre bien acomodada porque adentro tiene ácido, literal ácido. Entonces, al quedar mal, la batería empezó a escurrir poco a poquito, o sea, fue así muy poco notorio. Y pasaron los días, ¿no? Yo me fui como dos semanas más o menos. Y en ese tiempo se estuvo goteando. Y goteó directamente en el piso. Entonces, como les digo, ese piso era piso laminado. Que son como piezas de rompecabezas y todo. Muy delicado porque básicamente es cartón. Entonces, pues ya. Resulta que regreso yo de Chihuahua. Y como ese cuarto era mi estudio, pues René realmente no entraba ahí. O sea, yo tenía mis cosas. Entonces nunca pues entró a revisar, pues no tenía razón, ¿no? para entrar. Regreso yo de Chihuahua y René estaba trabajando. Y ya llego yo, dejo mi maleta y todo. Y cuando entro a mi estudio, veo que está la batería así. Y dije, caray, pues está, ¿por qué está así? Porque está mal puesta, ¿no? Y lo primero que veo, después de ver la batería, es que el piso estaba hecho como una... ¿Cómo decirlo? Estaba como inflado, o sea, estaba raro. Y eso sí tengo fotos. Sí tengo las fotos, se las voy a poner. Y lo primero que se me vino a la mente, ya valió. O sea, ya nos cobraron todo el piso del departamento, porque todo el departamento, como les digo, es como piezas de rompecabezas. Entonces todo está cortado a la medida, todo está acomodado, un rollo. Total que, pues, para no hacer muy largo el cuento, pues ya le avisé a René, le dije, mira, pasó esto, está dañado el piso. Me animó. Y pues lo primero que hice fue, obviamente, limpiar lo mejor que pude. Pero como les digo, el piso se veía destruido, o sea, destruido completamente. Total, pues ya saqué la batería, la llevé a un centro de reciclado. Y el piso estaba dañado, eran como tablones, pues varios estaban dañados. Y dije, pues ni modo, me voy a poner a limpiarlo, ¿no? Ahora sí que pues no se puede quedar así. Y entonces pues a limpiar, a escarbar, a quitar toda la parte de todo lo que estaba dañado. Saqué una ¿cómo se llama? Un cincel que tengo. Y dije, bueno, por si necesito hacer fuerza. Y no, o sea, era literal, era como papel mojado, o sea, estaba destruido. Y empecé a escarbar, total que terminé de quitar todo lo dañado y llegué hasta el concreto, o sea, hasta el piso así del edificio estructural. Y pues ni modo. Entonces, en ese momento, pues yo ya, o sea, no sabía qué hacer. Lo primero que se me ocurrió fue, ¿sabes qué? Pues mínimo para que no esté el agujero, así el hueco hasta el piso, recorté un pedazo de cartón, lo puse, saqué así como que la huella, la marca, y se lo puse ahí como un parche. Entonces, bueno, esa fue la primera parte. Ya la segunda fue igual, cuando ya estábamos, que pues era un hecho que ya nos íbamos a ir, eventualmente nos íbamos a ir, pues tuve que buscar cómo repararlo. Entonces me puse a buscar por varias tiendas donde venden pisos y todo. De lo que quité había pedacitos que estaban como que reconocibles, la textura y el dibujo y todo. Fui a algunos que estaban ahí cerca, fui a otros más lejos y llevaba la muestra y me decían, es que este piso es muy viejo, o sea, los pisos cada tantos años pues van cambiando, ¿no? Como como así son los pisos, ¿no? Como los de cerámica también así son. Entonces pues no tenemos uno igual y así. Total que
eventualmente llegué a una tienda en la que me dijeron, ¿sabes qué? No tenemos este modelo específico, pero tenemos uno parecido. Es diferente, las medidas son diferentes, el color es un poquito diferente, no, o sea, no. Y me dicen, lo único malo es que no te lo podemos vender por unidad. O sea, yo lo que quería era que me vendieran un tablón y ya de ello cortaba lo que necesitaba. Me dijeron, es que no lo vendemos así. Vendemos las cajas porque somos distribuidores para las tiendas. Porque no, o sea, en las tiendas así pequeñitas no los tenían. Llegué a uno que distribuía a esas tiendas. Me dice, es que no los vendemos así, chalala. El caso es que, total, me vendieron ese piso, que eran como 10 tablones, o sea, una caja así enorme. Pues ya, me llegó a otra tienda porque tampoco hacen entregas así a domicilio. O sea, como les digo, eran distribuidores, entonces llegaba a otra tienda que distribuía, pero había una que estaba más cerca de mi casa. El caso es que pues así, lo compré como pude, lo metí a mi carro no era muy grande, entonces pues ahí como pude traía así el tablón así atravesado la caja pues, y pues ya llegando ahí dije pues ya, ni modo. Entonces me puse a investigar, busqué en internet cómo se instalan ese tipo de pisos y ya decía, no, pues que ese piso lo que se hace es que se pone como un aislante primero, luego se ponen los tablones previamente medidos y cortados, así como les digo, como rompecabezas, y lo tienen como que un sentido, o sea, está muy específico. Y ya al final se pone el zócalo, la orillita, y el zócalo sella todo. Entonces, para quitar el piso tenía que quitar el zócalo y luego empezar a levantar el piso, pero para hacer todo eso tuve que sacar todo lo de mi estudio. O sea, no podía haber nada porque, como les digo, todo es como un rompecabezas y son tablones largos. Entonces no podía quitar un pedacito. O sea, tenía que estar todo libre. Y uno de los problemas es que el daño se hizo, ¿cómo decirlo? De donde yo iba a empezar a desarmar el piso, estaba casi del lado opuesto al cuarto, ¿no? Entonces para llegar a esta parte tenía que quitar hasta llegar a la parte que yo quería cambiar, ¿no? Y así fue como lo hice, con cuidado, lo mejor que pude. Igual, como ya tenía, ¿cómo le dicen? Se me fue el nombre, el resanador ese de plástico para ya sellar y todo, el sellador, pues quitando el sellador arrancó pintura, se cayeron pedacitos de yeso de la pared, o sea, hice un desastre y tuve que quitar todo. O sea, y cuando estaba sacando las cosas, pues les digo, se caían pedazos de pintura, de yeso, se dañó así mucho, al menos de forma estética, ¿no? Tampoco es como que destruí las cosas. Entonces quité todo el zócalo del estudio, de ese cuarto, y ya una vez que lo había quitado, empecé a quitar las tablas. Y hasta que quité como, no sé, 10, 12 tablas, llegué a la parte dañada. Y ahí, pues bueno, lo que hice, y ahí sí fue súper improvisado. O sea, es que de verdad yo no tenía un plan así tan bien hecho. Armé con lo que pude, con lo que tenía. Las tablas, como, no sé cómo explicarlo, pero de cierta manera me llevé la parte dañada un poco más cerca de la pared. No sé si tiene sentido. Pero sí, o sea, reacomodé todos los tablones para que la parte para que el tablón feo, o los dos, creo que eran 2 o 3 tablones que estaban dañados, quedaran lo más cerca a la pared. Y eso me iba a facilitar mucho, pues, uno, que no se notara tanto, porque así ya no estaba como que tan al centro del cuarto. Y 2, podía dejar todo ya como que prearmado y no dejar todo el cuarto hecho un caos. Y bueno, pues así fue como lo hice. Tuve que cortar algunos con una cegueta, también con mi herramienta esta Dremel. Y otra cosa, como la medida no era igual, el tablón, o sea, los tablones nuevos, que tenía muchos, o sea, esos podía cortar y experimentar y no importaba porque tenía muchos. Pero los originales, eso sí dije,
no, estos no los toco porque daño más y está peor, ¿no? Entonces, pues así, me llevé la parte dañada lo más que pude hacia la pared, hacia el muro donde empecé a desarmar. Y pues sí, con la herramienta rotatoria Dremel y con mi cegueta cortar y tratar de rebajar algunas partes y todo, porque aparte el grosor, o sea, el grosor del tablón no era igual, entonces quedaba, sobresalía. Primero no se podía meter porque era otra medida, luego sobresalía, entonces tuve que hacer ahí un rollo, ahí todo un mar de experimentos, pero finalmente lo pude reparar. Y la verdad es que sí se notaba un poco, pero también yo analizando, porque me puse a ver así como que, de verdad, es que fue muy raro. Y como les digo, o sea, no me costaba nada hablarle al dueño y decirle, ¿sabe qué pasó esto? Y pues ya. Pero, no sé, como que quise, no sé, luego me da por reparar cosas y me da la loquera. El caso es que quise intentarlo. Y al final, pues no quedó tan mal. Se notaba un poquito, como me dijeron los vendedores, que el color y el dibujo no era idéntico. Pero realmente había otros tablones porque obviamente ya después dije, pues sí, claro que han reparado esto. O sea, claro que le han hecho reparaciones al departamento constantemente después de que se van ciertos inquilinos. Y la verdad es que, o sea, si yo se las pusiera así y no les dijera cuál es el tablón, seguramente ni cuenta se darían. El caso es que, pues total, lo pude dejar más o menos pues lo mejor que pude. Quedó a la distancia apropiada, tuve que hacer ahí algunos ajustes. Y al final volví a poner el zócalo. Bueno, antes de poner el zócalo tuve que reparar toda la parte que se dañó cuando lo quité. Y tuve que hacer lo mismo que hice en el cuarto de lavado. Quitar todo lo que se dañó, poner otra vez una capa de yeso, emparejar, lijar y finalmente pintar todo el cuarto, todo, o sea, desde el piso, paredes, techo, porque si no se iba a notar ahí el parche. Entonces lo mejor era dejarlo de una manera uniforme. Entonces esa es la tercera reparación que hice y ha sido la reparación más aparatosa que he hecho en mi vida, pero también creo que quedé satisfecho. Y yo sé que fue un poco deshonesto porque pues no era mi propiedad, pero pues no lo dejé destruido, ¿no? O sea, finalmente esa era mi mentalidad, ¿no? O sea, no dejarlo destruido, no dejarlo todo maltrecho, o sea, no. Por, no sé, me da cosa, ¿no? Como que siento que si me prestan algo o me rentan algo y lo daño, si está en mis posibilidades repararlo, pues lo voy a hacer lo mejor que pueda. Entonces, pues bueno, mi caso es que pues ese fue el resultado de esta última reparación. Y bueno, la conclusión de este video es que al final de cuentas sí nos descontaron un poco, no todo, eso también fue algo positivo, pero nos descontaron una parte de ese depósito de seguridad. Y no fue por ninguna de mis reparaciones, que también eso me hizo sentir muy orgulloso porque dije, no se notó, o sea, quedó bien lo que yo hice. Pero resulta que el dueño del departamento bueno, o era, no sé si todavía pero era un político. Y él nunca estaba ahí, o sea, él nunca iba, mandaba siempre a algún asistente. Y con el pasar de los años tuvo muchos asistentes. Siempre nos comunicábamos con un asistente y él le pasaba los recados y era como el mediador, ¿no? Resulta que cuando ya nos íbamos ya había pasado como por 7 asistentes diferentes y el último, que era con el que ya hablamos para ya entregar el departamento, no estaba enterado de ninguno de los daños previos a que nosotros llegáramos. Como les había comentado en un inicio, se había tomado nota del daño del refrigerador y del daño de la puerta del baño, que eran como que los más notorios. Y finalmente nos dijeron, es que la primera persona con la que ustedes hablaron ya no está, no tenemos fotos, no tenemos registro. Y como pasa mucho, ¿no? Que a veces todo se vuelve un poquito más informal por la comodidad, entonces muchas cosas se hacían por WhatsApp, por mensajitos y así.
Y bueno, pues al final hablamos con este muchacho y nos dijo, es que miren, la verdad, pues yo no ni siquiera conocía el departamento, yo solo veo pues lo que está ahí, el daño del refri, el daño de la puerta, déjenme hablar con el dueño y todo eso. Y como les digo, el dueño pues nunca estaba ahí, o sea, él estaba ocupado, como les digo, era como un político, algo así. Entonces ya nos dijo, miren, ¿saben qué? Pues yo sé que siempre hay daños y no sé qué, entonces no les voy a quitar su depósito, pero pues vamos a ir como que para no entrar como que mucho en discusiones, pues vamos a negociar. Y al final se negoció que una parte la pagamos para esos daños, ¿no? Porque no había ninguna manera, tampoco ni de nosotros, porque ni siquiera tomamos fotos cuando llegamos, o sea, error nuestro. Pero pues bueno, finalmente con el dueño siempre tuvimos muy buena relación, siempre pagábamos a tiempo. Incluso en alguna ocasión nos dijo, es que a mí ustedes me encantan como inquilinos, porque nunca me hablan para decirme que algo no sirve. Y es que la verdad nunca tuvimos problemas, salvo los que yo realmente debía haber reportado. Entonces pues bueno, el caso es que pues ahí negociamos y fue muy poco, o sea, sí nos regresaron nuestro depósito, nos quitaron una pequeña cantidad, pero no tuvo nada que ver con los daños mayores. Entonces pues bueno, el caso es que pues nada, es una anécdota que pues ya tiene algunos años y que pensé que valdría la pena compartirles. Como les digo, pues espero encontrar la mayoría de las fotos. Recuerdo que ahí tomé fotos de todos los procesos grandes porque justamente quería tener referencias, así como que el antes y el después. Y pues nada, pues es una anécdota muy sencilla. Recuerden que si están rentando, pues vale más reportar ahí con el dueño para que después no vaya a haber ningún problema. Y pues nada, ese fue el departamento en el que rentábamos cuando llegamos aquí a la Ciudad de México. Afortunadamente ahorita donde estamos pues ya es nuestro. Y también he tenido que hacer algunas reparaciones, pero pues bueno, ya es diferente porque ya estas reparaciones ya son pues de nosotros. En ese caso pues básicamente hice como que mano de obra gratuita. Así que bueno, pues nada, realmente pues tenía muchas ganas de platicarles un poquito de estas anécdotas de storytime, de cosas curiosas que luego me suelen pasar. Realmente no tenía planeado ponerme a grabar todo en este momento, pero no sé, dije de una vez porque luego el tiempo se me va como arena entre los dos, o sea, no me da el tiempo para hacer todo lo que yo quiero. Entonces pues espero que haya quedado bien. Y pues nada, muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta pequeña historia. No sé de qué tan largo quedó el videito, pero espero que les haya ayudado a relajarse, a entretenerse, a despejar la mente. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado, que se la hayan pasado bien. Muchas gracias por suscribirse, por darle like, por sus comentarios, por sus membresías. Todo eso me apoya muchísimo, se los agradezco de corazón. Yo sé que a veces me doy unas pausas, eso es una parte conocida aquí de mi canal, pero yo les agradezco muchísimo todo su apoyo como siempre. Y pues nada, antes de despedirme ya de manera final, vamos a pasar a dar los saludos para los miembros del canal. Un saludo muy especial para estas personas que son miembros del canal: Gordo Tavares, Axo Leal, Ramses Ortiz, Ofelia Martínez, Iker CCH, Juan Pablo Álvarez Durán, Jorge Hayes, Agustín Toledo, Mati Lanzi, Itan Kiwami, Joaco, Diego Tobar, Kalani G. César Durán, Jerry Campos, Big Smoke, Emanuel Figueroa, Santiago Cázares, Ricardo Punab, Uriel Solorio, Lex Master, Matemáticas Fáciles. Muchas gracias por todo su apoyo. Bueno, pues ahora sí, ya con eso paso a despedirme. Muchísimas gracias como siempre por todo. Y pues bueno, pues sin nada más por el momento,
sería todo por mi parte. Yo espero que estén muy bien. Y nos vemos próximamente. Saludos y gracias. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Cuídense.